En el presente video les hablaremos acerca de la lingüística computacional y cognitiva. Iniciamos preguntándonos ¿qué es la lingüística computacional? La lingüística computacional es el estudio de los sistemas de computación utilizados para la comprensión y la generación de las lenguas naturales. Esta lingüística surgió en los Estados Unidos. Es una disciplina que abarca todo el uso de esfuerzo para obtener computadoras capaces de traducir textos automáticamente de lenguas extranjeras al inglés. Podemos ver cómo esta pasó de ser un esfuerzo por traducir a ser una disciplina encargada de entender cómo representar y procesar el lenguaje natural usando ordenadores. La lingüística computacional se encarga de la construcción de sistemas informáticos que procesen estructuras lingüísticas y tiene como objetivo la simulación parcial de la capacidad lingüística humana. Dentro de esta lingüística, definen al lenguaje como un proceso comunicativo donde emisor y receptor procesan determinada información con el propósito de adquirir un conocimiento lingüístico y un conocimiento del mundo. Como ya sabemos, la lingüística computacional se ocupa del desarrollo de programas para tratar una lengua natural. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la tarea de un lingüista computacional? Un lingüista computacional se encarga de crear estos programas para tratar lenguas naturales. Se encargan de reflejar la organización y funcionamiento de las estructuras y procesos lingüísticos y estructuras y procesos cognitivos. Para la realización de estos programas, los lingüistas computacionales recurren a datos empíricos como textos o proceden a realizar consultas reales a hablantes de la lengua. La lingüística computacional tiene dos ramas. La primera es la lingüística computacional teórica, en donde se desarrollan teorías lingüísticas computables que puedan ser aplicadas a los computadores. Y tenemos la lingüística computacional aplicada, en donde crean productos informáticos que incorporen algún componente en el que intervenga el lenguaje, ya sea oral o escrito. Dentro de estas aplicaciones de la lingüística computacional encontramos sistemas que tratan de imitar la capacidad humana de procesar lenguas naturales. Primero tenemos la traducción automática, en donde se encargan de tomar oraciones o textos completos en una lengua, la cual llamamos lengua fuente, y producen automáticamente la traducción a otra lengua, la cual llamamos lengua meta. Por otro lado tenemos las interfaces hombre-máquina, los cuales son sistemas para facilitar la relación entre los usuarios y el ordenador, para que el usuario pueda dirigirse a la máquina en su lengua natural y no en lenguaje informático. Esto se hace por escrito o por la voz, y para esto incorporan un sistema que entienda la voz humana. También tenemos la recuperación y extracción de información, en donde manejan la información almacenada a las grandes bases de datos textuales. La recuperación se encarga de tomar la consulta de un usuario y elegir el mejor texto que responda a las condiciones de búsqueda. Entre más textos hayan en la base de datos, es más difícil encontrar un texto que corresponda. Para esto deben instalar un sistema que realmente entienda la pregunta y determine qué textos realmente responden a esta. En cuanto a la extracción de información, ellos leen grandes cantidades de textos para reconocer la información importante que contienen y trasladarla a un formato para que pueda ser recuperada con facilidad. Ahora tenemos sistemas que ayudan en las tareas lingüísticas y encontramos herramientas de análisis textual que tienen como objetivo determinar la frecuencia de apariciones de ciertas palabras y distinguir las concordancias, realizar estadísticas,
encontrar regularidades y liberar al lingüista de ciertas tareas que son necesarias para realizar un análisis textual riguroso. También encontramos bases de datos lexicográficas, en donde podemos trasladar un diccionario convencional a un soporte magnético, lo que facilita un acceso más rápido y flexible a la información. Por otro lado, podemos crear diccionarios con técnicas propias de la lexicografía computacional que contengan información de varios niveles de descripción lingüística según un sistema de rasgos coherentes y completo. Programas de ayuda a la escritura y composición textual. Tenemos correctores ortográficos, en donde revisan el texto escrito y determinan errores de ortografía. Esta puede ser automática o con la ayuda del usuario. Para que sean efectivos deben tener un nivel mínimo de conocimiento lingüístico, es decir, análisis morfológico o también separación de sílabas. Correctores sintácticos y de estilo. Estos constituyen un paso más allá de los correctores ortográficos, ya que permiten detectar fallos de concordancia y oraciones incompletas o incorrectas, así como defectos estilísticos. Estas aplicaciones necesitan cierto grado de conocimiento lingüístico y suelen llevar a cabo un verdadero análisis sintáctico. Por último, tenemos la enseñanza asistida por ordenador, donde la más importante es la de los programas educativos para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Su objetivo es utilizar las tecnologías de procesamiento de lenguas naturales para ayudar a los alumnos en la adquisición de lenguas distintas a la materna. Suelen hacer uso de recursos multimedia combinando texto, imágenes y voz. Muchos realizan un verdadero análisis sintáctico, ya que plantean ejercicios gramaticales de composición, corrigiendo posteriormente las respuestas. La lingüística cognitiva. Para entender este término, primero debemos saber que la lingüística es esa ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje, y lo cognitivo se refiere a los procesos y constructos mentales. Su origen se remonta a 1987 en California, con la publicación de dos de sus libros más importantes de George Lakoff y Ronald Langacker. Esta tiene antecedentes ya en los años 70 y principios de los años 80 en la gramática de Chomsky. El término cognitivo fue abordado primeramente por los generativistas como oposición a la tendencia conductista. Veamos esta oración. Juan se la come carne. Sabemos que no tiene sentido. Para esto habría que reorganizarla y quedaría como Juan se come la carne. Esto es lo que se conoce como gramaticalidad. Sabemos que Chomsky propuso la gramática universal, en la que todos los seres humanos tenemos la capacidad de adquirir, desarrollar y comprender. Entonces la lingüística cognitiva rechaza la gramática universal y la teoría innatista, y propone que el conocimiento del lenguaje se construye por medio del uso de este. La lingüística cognitiva considera que el lenguaje lo utilizamos para la formación de conceptos y como ese instrumento de conceptualización, de cognición y de expresión de significados. Como se había mencionado antes, dos de sus libros más importantes son el de George Lakoff, Women, Far and Dangerous Things. Aquí se expone una serie de conceptos fundamentales como el experiencialismo, la teoría de los prototipos y la categorización. Y el libro de Ronald Langacker, conocido como Foundations of Cognitive Grammar, Theoretical Prerequisites, donde se explican los principios de la gramática cognitiva. Principios teóricos y metodológicos. Tenemos el experiencialismo, que dice que a partir de las experiencias que tengamos, podemos procesar información y así crear conceptos. Es decir, podemos hacer un uso real del lenguaje. Otro principio es la categorización. Tenemos las categorías discretas y las categorías difusas. Un ejemplo de categoría discreta sería la palabra cuadrado.
Sabemos que el cuadrado consta de 4 lados que tienen la misma longitud y que sus ángulos internos son iguales. Entonces, para las categorías discretas, necesitamos unos criterios necesarios a la palabra. Las categorías difusas, tenemos este ejemplo de la primera imagen. ¿Cuál de estas imágenes se acerca más a la palabra de mobiliario? Para esto tendríamos que hacer una especie de escala y así ver cuál se acerca más a la palabra mobiliario. Esto es lo que nos da cabida ahora a hablar de los prototipos. Cuando mencionamos la palabra ave, se nos viene a la mente el modelo de un ave. Por ejemplo, tenemos 3 especies de ave en esta imagen. La primera sería la prototípica, es decir, la que más se acerca a la palabra ave. Principales tendencias. Tenemos la teoría de la metáfora y la metonimia. Veamos unos ejemplos. Mi nuevo amigo es un cerebrito. Eso cuesta un ojo de la cara. Sabemos que estas oraciones no son literal, sino que gracias a esas pautas poéticas que tenemos podemos entenderlas. Otra tendencia es la semántica de Marcus. Veamos la palabra colilla y cigarrillo. Para entender esta palabra colilla, sabemos que pertenece al mismo campo semántico de la palabra cigarrillo. Y esto es todo acerca de la lingüística computacional y cognitiva. Esperamos les haya gustado y muchas gracias por su atención.